Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales, es jueves 31 de julio y esto es el Arca de Marisa. Iniciamos en estos precisos instantes la última singladura de este formato televisivo antes de coger las vacaciones estivales. Hoy vamos a contar con un único invitado en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata del primer mandatario local, Francisco Jódar Alonso, con el que vamos a intentar tomar el pulso a la actualidad de la localidad. Alcalde, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por invitarme y buenas noches. Estoy encantada de volver a tenerle aquí. Justo antes de marcharnos de vacaciones, tiempo veraniego, pero también una sequía que está causando severos daños en el sector primario del municipio. Son ya millones de euros los que se cifran esas pérdidas, tanto en agricultura como en ganadería. Está claro que el alcalde no es un chamán hacedor de lluvia, pero ¿en qué medida puede contribuir a paliar o a mitigar los desastres que está causando esa sequía? Desde luego que estamos muy preocupados porque la sequía, que está durando ya muchos meses, las temperaturas veraniegas que hacen que sea el problema más agudo todavía, ¿no? Nos hacen pues eso, estar muy preocupados precisamente por la agricultura, pero también por el abastecimiento de agua en algunos puntos. Por ejemplo, el manantial de Tirieza está en un tercio de su aforo y la verdad es que hay una zona importante del norte del término municipal que se abastece con ese manantial y nos hace temer por ello. Nos hace temer también el riesgo de incendios forestales. Precisamente pues, hace unas horas hemos terminado de extinguir un incendio que se produjo en la Sierra de Almenara, pero fundamentalmente donde más nos preocupa es en los cultivos, sobre todo los cultivos de secano. Se han perdido las cosechas, se han perdido la cosecha de vid, la de aceituna, la de almendra, y eso no es lo peor porque están poniéndose en peligro, se están secando árboles. Eso está haciendo que algunos estén incluso regando, haciendo riegos de socorro al arbolado con cubas para evitar la sequía del árbol. Si se muere el árbol hay que replantarlo con el coste que ello lleva y además los años que tarda en entrar en producción un árbol nuevo, ¿no? Esto es un problema muy importante en la zona del secano, sobre todo. La zona del regadío, pues hay reservas de agua y precisamente la sequía no está perjudicando de una manera especial a la zona del regadío, pero en el año hidrológico que viene, pues si esta sequía continúa, pues habrá problemas también en la zona del regadío, ¿no? Pues a menos que pues, se aprueben pues, los trasvases necesarios para acudir en socorro de los agricultores. ¿De qué manera puedo ayudar? Pues lógicamente estando pendiente de ellos, escuchándoles, y luego pues transmitiendo sus inquietudes que son conocidas por el gobierno regional y por el gobierno de la nación, en Europa también, ¿no? Y lo que estamos intentando por todos los medios es que se aprueben las medidas necesarias para poder ayudar por lo menos echar una mano a los agricultores en estos momentos difíciles, en los gastos extraordinarios que puedan tener en la replantación del arbolado, porque agua no se puede hacer llegar allí. Entonces aprobar las ayudas económicas necesarias para paliar en cierto modo, en cierta medida, los daños económicos que está produciendo a estos agricultores. Sin embargo, alcalde, hay partidos políticos que apuestan directamente por las desaladoras y los agricultores, al menos los que he tenido posibilidad de entrevistar aquí en este mismo espacio, en el Arca de Marisa, dicen que es un agua de ínfima calidad y que además los precios son astronómicos. Las desaladoras nunca han sido la solución. Las desaladoras han sido para un momento de emergencia una pequeña ayuda, ¿no? A un gran coste económico y medioambiental, pero todo el mundo sabe, y los agricultores son los primeros que lo saben, que las desaladoras no son la solución, son, como digo, una ayuda. La solución al problema de la sequía siempre lo ha sido, que de donde sobra agua se haga llegar hasta donde falte. Es decir, el asegurar los trasvases que ya tenemos, como ha hecho el Partido Popular con el trasvase del Tajo. Precisamente el año 2015, si no hubiera sido por la gestión que el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho de consolidar el trasvase del Tajo Segura, tenía esa fecha de caducidad precisamente, ¿no? Y vamos a necesitar el año que viene, como no llueva, vamos a necesitar de trasvases en abundancia del Tajo. Pero lo que se necesita es una solución mucho más definitiva y es aprobar esos planes de cuenca que puedan propiciar una revisión del Plan Hidrológico Nacional y que pueda plantearse en realidad la verdad de todo esto, que es hacer llegar el agua de donde sobra hasta donde hace falta, donde sobra y la están tirando al mar hasta donde hace falta. Esa es la solución definitiva y esa, tarde o temprano, alguna vez tendrá que llegar. Sin embargo, alcalde, el Partido Popular no es de fiar cuando habla de agua, y no es una frase mía, sino una frase que hemos escuchado en los últimos tiempos a los dirigentes del PSOE local. No sé si comparte esa aseveración.
Yo creo que eso son excusas de mal pagador y eso es mala conciencia, ¿no? Porque en realidad quien no es de fiar en todo esto es el Partido Socialista. Y pruebas tenemos muchísimas. Había un trasvase del Ebro aprobado en el plan hidrológico, aprobado por un gobierno del Partido Popular y fue un Partido Socialista, un gobierno del Partido Socialista, el que nada más entrar a gobernar lo suprimió, con la promesa de que en un año nos diría de dónde iba a venir otro trasvase sustitutivo del trasvase del Ebro, y aún estamos esperando ese trasvase sustitutivo. Nos engañaron, nos utilizaron como moneda de cambio para conseguir los votos que Zapatero necesitaba entonces para gobernar, y después pues se plegó a las exigencias de otras regiones, de otras zonas, en las que querían precisamente limitar los trasvases, los que querían poner fecha de caducidad a los trasvases. Un partido, el Partido Socialista, que ahora nos critica y hace esas afirmaciones, que editó un plan Agua Más, que decía más agua de más calidad y en menos tiempo. No ha habido ni más agua ni de más calidad ni en menos tiempo, simplemente es que no la ha habido, ¿no? Por lo tanto, quien dice eso precisamente es el que menos fiabilidad puede tener en temas de agua, que es el Partido Socialista. Hemos empezado la noche hablando de agua, tan importante para Lorca, que es un municipio eminentemente agrícola y ganadero, aunque en los últimos tiempos está apostando por diversificar y por otras facetas, tales como, por ejemplo, el turismo. ¿Qué cree, alcalde? ¿Qué imagen es la que ofrecemos los lorquinos y Lorca ahora mismo al exterior? Bueno, Lorca es una ciudad monumental, es una ciudad atractiva, es una ciudad bonita y es una ciudad que ha sufrido mucho en los últimos tiempos. Hemos querido pues aprovechar las tragedias que hemos sufrido pues para atraer la atención de la gente y decirle: estamos aquí. El pueblo de Lorca nunca se ha rendido, siempre hemos tenido una voluntad férrea en recuperarnos y lo estamos demostrando, porque estamos dando pasos muy definitivos en ese sentido, en esa materia. Y queremos aprovechar esto para renovar la ciudad. Son las obras que se están haciendo en todos los barrios de la ciudad. Queremos renovar nuestro patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, ponerlo a disposición de todos los visitantes y decirles que estamos aquí, que Lorca es una ciudad bonita, que la estamos renovando. Decirles a la gente que queremos, a los visitantes también, que vengan para poder enseñarles lo que hemos hecho para recuperarnos. Es interesante, interesa muchísimo al visitante el ver lo que teníamos, lo que nos hizo el terremoto y cómo lo hemos recuperado, porque de verdad, a mí me lo ha dicho mucha gente, no está bien quizá que lo diga yo, pero somos un ejemplo en la recuperación, un ejemplo en la ambición de mejorar a la hora de recuperar lo que dañó el terremoto. Eso es lo que estamos ofreciendo a la gente, eso es lo que queremos ofrecer, aparte de nuestra hospitalidad, nuestro corazón, que se manifiesta en ese símbolo que tantas veces hemos puesto, aludiendo a la solidaridad que mucha gente ha tenido con nosotros, que tenemos abierto ese corazón y esos brazos para el visitante, para enseñarle, para acogerle y enseñarle todo lo que Lorca puede ofrecer, que es mucho. Pero flaco favor creo yo que se puede hacer a la imagen de Lorca si un político de nuestra ciudad aparece en los medios de comunicación diciendo que el dinero que se destinaba en principio a la recuperación, a la reconstrucción de la ciudad, se está destinando en estos momentos, por ejemplo, a reparar las carreteras de Puerto Lumbreras. No son palabras mías, sino de un líder del Partido Socialista. Usted posiblemente esté habituado a estos rifirrafes políticos, pero a mí personalmente me parece una acusación bastante seria. Esas y otras muchas. Vamos a ver, yo en muchísimas ocasiones, desde que tomé posesión ya, ¿no? Pero luego, sobre todo después de los terremotos, después vino la toma de posesión y dije que necesitaba la ayuda de todos, que tendía la mano y pedía pues que me echaran una mano para solucionar los problemas de Lorca, que eran muchos, y de verdad me están echando una mano a la oposición, pero al cuello, y si me la están echando a mí, se la están echando a todos los lorquinos. Yo creo que era una tarea que tenía que ilusionarnos a todos y debería ilusionarnos a todos. Yo estoy ilusionado con la recuperación de Lorca, pero la falta de miras políticas, la cortedad de miras, hace que crean que estos personajes de la política lorquina, que crean que con eso pueden conseguir la confianza de los lorquinos. Yo creo que mal concepto tienen de los lorquinos si piensan que pueden engañarles de esa manera, como han estado tratando de engañarles una y otra vez, y los más recientes están todavía en nuestra retina y en nuestra memoria, en las últimas páginas de los periódicos, en las últimas noticias que hemos oído en la televisión comarcal o en las emisoras de radio, engañando a la gente diciéndole que se iba a reconstruir la iglesia de Cristo Rey por encima de la subestación eléctrica, algo que era absolutamente mentira. Engañando a los vecinos, diciéndoles que la calle Bartolomé Pérez Casas iba a estar 11 meses cerrada y que la gente no iba a poder entrar a su vivienda, ni iba a poder entrar a los comercios, cuando era absolutamente mentira, como se ha demostrado también, engañando a los vecinos diciéndoles que iban a tener que pagar
el sobrecoste que origina el tener que cambiar los centros de transformación eléctrica de los edificios que se están reconstruyendo, una mentira que ya se ha demostrado que es precisamente mentira. Se engañó a los vecinos también después, pidiendo a los vecinos de San José y de Alfonso X el Sabio firmas para convocar una reunión informativa de lo que se pensaba hacer en el barrio, cuando estaba anunciado, y lo estamos haciendo con todos los barrios, hacer precisamente esas reuniones con todos los vecinos para enseñarles el proyecto y recoger sus sugerencias, pero se trataba de engañar a los vecinos diciendo que no queríamos contar con ellos, como se ha engañado también posteriormente con el Paseo Rafael Maroto de San Diego, diciendo que estábamos cerrando el regadío para que se secaran los árboles, o que íbamos a hacer desaparecer el paseo, o mintiéndoles después cuando, con ocasión del tema que ha surgido con lo del centro de urgencias, con las urgencias del centro médico, del centro de salud de San Diego, decir que iba a desaparecer el centro de salud. En fin, ahora se ha vuelto a engañar a los vecinos diciendo que había 1000 afectados que no iban a poder conectar con los colectores de aguas residuales en la nueva carretera de Águilas que se está haciendo en esa gran avenida, que se está haciendo en la carretera de Águilas. En fin, yo creo que es una postura absolutamente equivocada. Yo creo que es ese mismo miedo que tienen en la oposición, tanto el PSOE como Izquierda Unida, en que estas obras que van a beneficiar a toda Lorca y van a beneficiar a todos los lorquinos, son tan cortos de mira que piensan, no ven nada más que esto puede ser un beneficio para el partido que está gobernando. No saben subirse al carro y colaborar con la reconstrucción. Eso le daría el punto de confianza que les falta. Yo pasé 8 años en la oposición y yo lo hice de esa manera. ¿Cómo conseguí yo la confianza de los lorquinos? Demostrándoles que lucho por ellos, que no trato de meterles el miedo en el cuerpo para conseguir réditos políticos. La demagogia consiste precisamente en eso. La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua define demagogia como utilizar el miedo, los sentimientos, las sensaciones para obtener la confianza de los demás, tergiversando los hechos, ¿no? Y esto es lo que está haciendo precisamente tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Yo lo lamento mucho, porque a mí me gustaría que ahora que entramos en la fase positiva de todo lo malo que hemos tenido que sufrir, que es la reconstrucción y mejorar nuestra ciudad, yo lo siento mucho por ello, porque da mucha tristeza ver a esos políticos que se afanan en hacer negro lo blanco, en provocar el miedo y la tristeza en la gente, en vez de tratar de elevar el estado de ánimo y empujarnos a todos a mejorar la situación de Lorca. Mucho se ha hablado, alcalde, en los últimos tiempos de ese plan Lorca Más, auspiciado por las 3 administraciones, Gobierno Central, Gobierno Autonómico y Ayuntamiento de Lorca, para la reconstrucción y rehabilitación de Lorca tras los terremotos de mayo de 2011. Un plan Lorca con una fecha de ejecución hasta el próximo 2020, corríjame si me equivoco, y que se ha cifrado aproximadamente en unos 600 millones de euros a invertir hasta esa fecha, como digo, del 2020. Creo, hablo de referencias, creo que la última vez que hablamos los datos eran más o menos esos. ¿Se está ejecutando realmente ese plan Lorca Más? Sí, claro, evidentemente el plan Lorca contenía un plan de inversiones, que es por ese importe, pero aparte de eso el plan Lorca contenía muchas más cosas, ¿no? Las ayudas, las indemnizaciones, en fin, desgravaciones fiscales, otros muchos elementos, ¿no? Que al final la cifra era mucho más grande, ¿no? Pero esos 600 millones, lo digo porque también tergiversan ahí. Porque es que ustedes hablaban de un plan Lorca de 1.600 millones de euros y ahora nos dicen que son solo 600, no, 600 millones es el plan de inversiones dentro del plan Lorca, que contiene otras muchas más cosas. Luego son maestros en tergiversar y hay que aclarar muy bien las cosas. Claro que se está ejecutando, y hace muy poco lo ratificó también el secretario de Estado de Interior cuando vino a poner la primera piedra de la nueva comisaría de policía, que habló del plan Lorca Más y que habló que la previsión de inversiones en el año 2015 se habían multiplicado en un 75% más de lo que estaba previsto en un principio. Naturalmente que se sigue ejecutando y yo sigo manteniendo esas reuniones interministeriales en Madrid, que el comisionado, que es el subsecretario del Ministerio de Fomento, convoca a los subsecretarios y secretarios de Estado de todos los ministerios, me convoca a mí también para esas reuniones e ir vigilando el cumplimiento del plan Lorca Más, evidentemente, y se cumplirá no solo hasta la última letra de las inversiones que están previstas en el plan Lorca, sino incluso más, porque lo que dijimos, y por eso se llama plan Lorca Más, se estaba nombrado adrede de esa manera, porque siempre hemos dicho que es un plan vivo, que se puede enriquecer y que se le pueden añadir nuevas aportaciones, como así es y se está haciendo.
Lorca está inmersa en la reconstrucción después de esas dos catástrofes naturales que nos azotaban en los últimos tiempos. Está afortunadamente repleta de grúas, no hay más que venir a la ciudad por cualquiera de las poblaciones limítrofes y rápidamente se ve el ambiente que se respira en Lorca de reconstrucción, como digo. Sin embargo, los datos del paro todavía siguen siendo preocupantes a día de hoy. ¿Cuándo vamos a tener noticias aún más positivas de las que ya hemos tenido en los últimos meses? ¿Y a qué atribuye que todavía haya esos datos de paro en nuestro municipio? ¿A la economía sumergida, por ejemplo? Bueno, los datos del paro son preocupantes y serán preocupantes mientras haya personas paradas, ¿no? Lo que sí es evidente, por otro lado, es que se ha invertido la tendencia. Hasta hace año y medio aproximadamente, cada vez que salían cifras de paro era para decir se ha incrementado el desempleo. Ya se ha cambiado la tendencia y desde un año y medio a esta parte, pues cada vez que salen nuevas cifras del paro es para decir ya hay menos personas en el paro. De hecho, el dato interanual en Lorca arroja que en el último año son aproximadamente cerca de 600 personas menos que hay en el paro ahora mismo. Eso es una evolución positiva pequeña, de acuerdo, pero al fin y al cabo positiva. Ya sabemos que cuando hay que invertir la tendencia, primero hay que frenar el tren que va en una determinada dirección. Una vez que se ha parado, hay que empezar a andar en sentido contrario y acelerar, y la aceleración se hace poco a poco. Eso es lo que estamos notando, no solamente evidentemente a nivel local, sino a nivel de toda España, ¿no? Afortunadamente, las cifras económicas van mejorando y se complementan unas con otras. Cuando mejora la economía, mejoran las cifras del empleo y al contrario también, ¿no? Por lo tanto, esto que es una evolución que lleva un año y poco y que va empezando a producirse, lo que tenemos que hacer es poner los elementos necesarios para que la aceleración sea mayor, para que cuanto antes pues todo el mundo, toda la gente, todas las personas que están en el paro puedan tener un empleo, que es el máximo deseo de todos. Está claro que el Ayuntamiento no es una empresa de contratación, pese a lo que algunos puedan creer o pensar, pero tengo una curiosidad personal. Alcalde, cuando va por la calle y le aborda un padre de familia, le dice que está en paro, que tiene dificultades serias para llegar a fin de mes, que no puede mantener a sus hijos del modo que a él le gustaría, ¿cómo reacciona? Pues es un auténtico dolor, y eso me pasa todos los días. Es un calvario el que hay que sufrir, es un dolor tremendo, ¿no? Cuando una persona te cuenta su drama, porque el estar en el paro es un drama, y cuando hay familias, como hay muchas, que tienen a todos los elementos de esa familia en el paro, es tremendo, y a mí me pasa todos los días. Yo por eso es por lo que cada pequeño avance que se produce en el tema del desempleo, pues para mí es una inmensa alegría, no conformismo, porque hay que seguir luchando y peleando. La verdad es que es para mí lo más ingrato que hay. Cada vez, y ya digo que me pasa con frecuencia, que alguien me aborda, viene a verme y me explica el drama que está sufriendo como consecuencia de no tener un trabajo remunerado, pues es un dolor enorme el que se siente, y la verdad es que es tremendo, pero bueno, hay que pasarlo y hay que... Por lo tanto, no llega uno a inmunizarse contra eso. No, que va, sigue jamás. Afectando siempre. No, en la vida, porque además son personas, son casuísticas diferentes, son familias distintas y no te inmunizas en modo alguno. Cada vez que conoces un nuevo caso de estos, te produce el mismo dolor que el primero. Hace unas semanas tenemos la posibilidad de entrevistar al presidente de la patronal Ceclor, el empresario Antonio García, y decía una frase que me ha apuntado. Decía Antonio, es más fácil crearte tu propio empleo que encontrar uno. La pregunta que yo le quiero hacer en estos momentos es saber si es un buen momento ahora para invertir en Lorca, para montar un negocio. Sí, desde luego que sí, lo he dicho muchas veces, el autoempleo pues es un recurso. Cuando las empresas pues no están en disposición de poder invertir, crear riqueza y puestos de trabajo, pues muchas veces el recurso es el del autoempleo, el de la autoempresa, ¿no? Pues en eso es conocido por la Administración, por eso se han puesto en marcha infinidad de medidas para facilitar ese autoempleo. No solamente pues los planes del Reindus, la ayuda al comercio, sino que desde la Concejalía de Empleo, en el Ayuntamiento de Lorca, pues estamos dando cursos, información, formación a la gente para que aprendan determinadas habilidades
y enseñarles esas habilidades y cómo puede uno en constituirse su propio empresario, su propia empresa y su propio negocio. Y de hecho dan resultado, porque además los viveros de empresas, que los estamos ampliando y que están dando un resultado extraordinario, pues están dando un buen resultado también, porque hay gente que entra al vivero de empresa y no consigue que ese negocio que emprende salga adelante, pero cada vez es más el número de emprendedores que entran en el vivero de empresas y cuando salen con un negocio que ya está en marcha, lo cual pues desde luego nosotros pues entonamos el eureka y objetivo conseguido, ¿no? El autoempleo pues en periodos de crisis está funcionando también y está paliando en alguna medida esa persona que ya está harta de tocar a una puerta y a otra pidiendo un trabajo por cuenta ajena y dice me lo voy a montar por mi cuenta, vamos a ver de qué manera, voy a la Concejalía de Empleo, me dicen veo posibilidades que hay, me apunto a un curso en el que me van a enseñar esto o lo otro y al final acabo montando mi propio negocio, eso está funcionando. Los que parece que sí lo tienen claro a la hora de apostar por Lorca en materia de generar empleo y además un número importante, más de 3.000 empleos son los que se van a generar con esa empresa fotovoltaica que se va a instalar en la zona de las Pedanías Altas, concretamente en Zarcía de Ramos. ¿Cómo va ese proyecto, alcalde? ¿Cuál es la última hora? Bien, lo último que hicimos fue aprobar una ayuda por parte del Ayuntamiento que nos solicitó las propias empresas inmersas en ese proyecto, que era que el Ayuntamiento las declarara de utilidad pública o interés social. Con ello gozan de unos beneficios fiscales que les van a ayudar y mucho a la hora de financiar el montaje de esas plantas, ¿no? Eso fue lo último que se hizo, me consta que están ultimando los proyectos, el tema medioambiental está superado, la disponibilidad de los terrenos, los acuerdos con los propietarios de los terrenos lo tienen también. Ellos nunca han ido por el tema de la prima en la producción, han ido al mercado libre, por eso no les afecta pues todo el lío que se está formando con la modificación de esas primas. Ellos están al margen de esto, funcionan por la economía de escala, ¿no? Ellos negocian directamente el precio con las compañías distribuidoras, el precio de la corriente, de la electricidad que van a producir. Entonces, tal y como se planteaba, pues es de esperar que a lo largo del año 2015 puedan empezar con el montaje de las placas solares. Eso es sin duda una buena noticia para todo el municipio lorquino, como también lo es que por fin ya se esté reconstruyendo el barrio de San Fernando, que tuvo que ser demolido en su integridad a causa de los temblores de tierra. Lo más costoso, lo más laborioso, alcalde, ha sido el poner de acuerdo a todos los vecinos afectados. El barrio de San Fernando es un barrio muy peculiar y que ha sido el que más esfuerzos nos ha exigido, ¿no?, en todo este proceso de reconstrucción, que por cierto va viento en popa, ¿no? Hablábamos de 1.160 viviendas ocupadas, viviendas que fueron demolidas. De esas 1.160, pues hay 1.060 y tantas, ¿no?, que ya están en obras o terminadas ya, pero son muy poquitas las que quedan por empezar obras, ¿no? Además, pues ya son casi, me parece recordar que eran muy cercanos ya al millar las viviendas que ya se han entregado, ya tienen la cédula de habitabilidad, ya han vuelto a los moradores a ella. Precisamente mañana en la Junta de Gobierno local se va a dar a 3 nuevos edificios la licencia de primera ocupación. El edificio Grial, el célebre edificio Grial, el que volcó sobre la iglesia de Cristo Rey, el edificio Viña 2 y el Vendimia, son 3 de la Viña que mañana ya están concluidos y mañana se les da la cédula de habitabilidad, o sea que seguimos avanzando en el proceso. Pero como decía, el barrio que más trabajo ha requerido ha sido el barrio de San Fernando. Era un barrio muy peculiar, era un barrio de más de 300 viviendas que constituían una sola comunidad de propietarios, ¿no? Muchas escaleras, lo que estamos acostumbrados es que un edificio, una escalera, una comunidad de propietarios, y aquí era una única comunidad de propietarios para 15 escaleras, 15 torres, 15 edificios, ¿no? Y además que había una complejidad porque había una mínima parte que tenían su propiedad registrada en el registro de la propiedad. Recordemos que en los reales decretos de ayuda, el primer requisito que se exigía era que tenías que acreditar la propiedad de la vivienda, pues esa titularidad registral había que regularizarla, se hizo. Después se demolieron la mitad de las edificaciones, solamente las que tenían ruina técnica. Los vecinos, con todo el derecho del mundo, de los edificios que en el primer dictamen era el de ruina económica, pues eran edificios
viejos, muy necesitados de todo, porque no tenían absolutamente nada y evidentemente defendían la ruina técnica también de sus edificios para que fueran demolidas y poder gozar de edificación nueva. Eso costó mucho trabajo, se consiguió al final, se demolió la totalidad del barrio y después venía precisamente esto. Cuando ya el barrio era un solar, había que hablar de reedificación, había que poner de acuerdo a los vecinos. Bueno, pues todo el mundo sabe el trabajo que ha costado poner en marcha la construcción de esto. Y aunque no todos los vecinos se han sumado a ese proyecto constructivo, sí la mayor parte, pero no todos, lo que sí contemplamos con esperanza es que una vez que ha empezado el proceso de reconstrucción, sí que son muchos los que estaban dudando o no querían sumarse al proyecto que se están subiendo al carro. Bueno, sabemos que no van a ser todos los que se van a sumar, porque hay gente que no puede, que no quiere por otras razones, etcétera, ¿no? Pero iremos solucionando poco a poco esos problemas que quedan por solucionar en el barrio de San Fernando, y lo que hace falta es que esas obras, como decíamos el día que pusimos la primera piedra, no se paren y sigan adelante. Otra de las zonas emblemáticas, tremendamente castigada por esos terremotos, fue el barrio de la Viña, conocido como zona cero de la catástrofe, que se está reconstruyendo afortunadamente y en el que se tenía que recurrir a esa figura de la ley de sustitución forzosa para la edificación de uno de sus edificios, el Viña 2 concretamente. Es la segunda vez, tengo entendido, alcalde, que se lleva a cabo la aplicación de esta ley. La primera fue en la avenida Santa Clara, la segunda vez en el edificio de la Viña. ¿Son realmente los vecinos los que acuden al consistorio buscando amparo para que se aplique esta figura jurídica? Sí, siempre hemos dicho que aplicaremos la ley de sustitución forzosa cuando lo pidan los vecinos, cuando lo pidan los propietarios de las viviendas, ¿no? Han sido los que han venido a manifestarnos dificultades en ese sentido. Creo recordar aproximadamente unas 80 viviendas, y al final el efecto disuasorio que la aplicación de la ley de sustitución forzosa ha producido ha hecho que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para reedificar sus edificios. Solamente ha sido necesario aplicar el procedimiento de expropiación forzosa contenido en la ley de sustitución forzosa, ¿no? La expropiación de la parte alícuota del vecino que no colabora en la construcción en 2 edificios, solamente en 2, ¿no? Y está funcionando. ¿Cómo van las obras en el barrio de la Viña? ¿Qué se ha reconstruido? ¿Qué porcentaje aproximadamente? Teniendo en cuenta que hubo que demoler manzanas completas. El barrio de la Viña ha sido ejemplar a la hora de tomar la iniciativa en la reconstrucción. También fue el más dañado y el que más edificios tuvieron que demolerse, dejando al margen evidentemente San Fernando, que se demolió en su totalidad, ¿no? Pero, como digo, está siendo ejemplar, no sé el porcentaje, pero está reconstruyéndose en su totalidad, ¿no? Y además, como digo, son los primeros edificios que se han puesto en marcha, es decir, que se les han entregado las llaves, han sido esos y otros en San Diego precisamente, que se les han dado ya las llaves, la cédula de habitabilidad y están habitándolo, ¿no? El otro día, pues el edificio UME, también en la Viña, se puso en marcha también, vinieron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias a esa fiesta que organizaron los vecinos para festejar la reinauguración de su edificio. Mañana damos la cédula de habitabilidad, como digo, a otros 3 edificios, y yo creo que la Viña es un ejemplo para los demás barrios de la ciudad en el empuje, en la fuerza, en el brío que están dando a la reconstrucción de sus viviendas. Me gustaría ahora, si me lo permite, alcalde, detenerme en ese periplo que estamos haciendo por la reconstrucción de nuestra ciudad en el barrio de San José, en el que los vecinos que se agrupan en una asociación presidida por Diego José Mateos, por cierto, militante del Partido Socialista, solicitan exenciones fiscales para los comercios. ¿Eso es viable, es factible? No es viable, evidentemente no, y él lo sabe. Esa es la demagogia, ¿no? Utilizar la manipulación para intentar obtener apoyos. Además, él, cuando lo pide, ya se le ha argumentado, y a mí me dijo personalmente que lo entendía, ¿no? En las reuniones que hicimos, él estuvo en la reunión del barrio de San José, evidentemente, y allí se le dijo, y si ya conoce y además dijo entender las razones, ¿a cuento de qué ahora lo plantea ante los medios de comunicación? Para manipular y obtener el apoyo que con la verdad no consigue obtener. Porque lo que están haciendo desde el PSOE de Izquierda Unida es precisamente eso. En comunicación, lo sabe usted perfectamente, que es profesional del tema, en la Facultad de Ciencias de la Información se dice que hay 2 maneras fundamentales de intentar producir impacto y llegar a la gente. Una es hacer un planteamiento perfectamente razonado,
y otra, cuando no se tienen esas razones, recurrir a los sentimientos, a las sensaciones y a las debilidades, ¿no? Y eso es precisamente lo que se hace en este caso, y esa es precisamente la demagogia, intentar pues obtener lo que no obtienes con la verdad y con la razón y con el razonamiento, intentar obtener esos apoyos, esas ventajas de esa manera, ¿no? Vamos a ver, las obras tienen un coste elevadísimo, las obras producen evidentemente unas molestias, y esas molestias se sufren porque después se tiene un beneficio. Lo que no puede hacer el ayuntamiento, porque además no es tergivo, no se puede hacer, precisamente lo que plantea la ley de haciendas locales y las leyes financieras de carácter nacional es otra cosa, es precisamente la posibilidad que tienen las administraciones de imponer unos impuestos especiales, como hicieron ellos, los socialistas, recordemos el tema de las alamedas, sin ir más lejos, esas contribuciones especiales para con ese dinero hacer esos arreglos. ¿O es que el Partido Socialista, no lo sabe este señor que fue concejal del Partido Socialista, cuando la calle Bartolomé Pérez Casas de su barrio, que tardaron 2 años produciendo molestias, no 2 meses como vamos a hacer nosotros ahora, sino 2 años molestando a la gente con las obras que no terminaban de hacerlas, de acabarlas, de concluirlas, les ofrecieron algún tipo de ventaja a los comerciantes? Este señor sabe que eso es auténticamente imposible, y si lo sabe, ¿por qué lo plantea? Pues lo plantea pues, con el ánimo de engañar, con el ánimo demagógico de intentar obtener esa ventaja. No vamos a pedir a los vecinos que paguen contribuciones especiales por las obras, no se les va a pedir a los vecinos que paguen los servicios que tienen que pagar a la hora de reconstruir sus edificios, como siempre ha pasado. Esas obras se las va a hacer la administración regional, el gobierno de la comunidad autónoma les va a hacer esas obras. No se les va a cobrar absolutamente nada, se les va a mejorar el barrio, las infraestructuras, lo que está bajo tierra y lo que está encima. Eso hará que después haya una ciudad mejor, más atractiva y comercialmente más en condiciones para atraer clientela. A mí me gustaría ayudar, si fuese posible, pero este señor sabe también que el ayuntamiento no tiene capacidad financiera para subvencionar a los comerciantes con bonificaciones fiscales. Es absolutamente imposible. Si lo hiciéramos en el barrio de San José, lo hubiéramos tenido que hacer anteriormente también en La Viña, lo tendríamos que hacer también en Alfonso X el Sabio, lo tendríamos que hacer también en el barrio de San Diego, lo tendríamos que hacer en San Cristóbal cuando empiecen las obras allí también, habría que hacerlo en la avenida Juan Carlos I, habría que hacerlo en todo Lorca. Es absolutamente, además de no ser un procedimiento legal, es que es absolutamente imposible, insostenible para el Ayuntamiento de Lorca. Pero esto es así, pero como digo, lo más grave es que este señor lo sabe, se le dijo, me dijo que lo entendía y aún así ahora lo pone en los medios de comunicación de nuevo. Hay otro rumor, alcalde, que está en la calle, es de que esas calles que están levantadas en estos momentos a causa de las obras, por ejemplo, Muso Valiente es la que se me viene ahora a la cabeza, muy cerquita a la avenida Juan Carlos I, y que está totalmente levantada. Los operarios ahora, coincidiendo con el mes de agosto, se van a marchar de vacaciones y la calle se va a quedar tal cual levantada. ¿Eso es cierto? No, que va, en absoluto. Las obras no se detienen porque haya llegado el mes de agosto, ni mucho menos. Pero usted ha oído ese rumor también. Sí, no, y otros muchos, como que no hay gente trabajando, no se trabaja y tal. En fin, lo que hay que tener en cuenta es que las obras tienen un plazo desde que se comienzan las obras hasta que se terminan. Y lo que hay que conseguir es que cuando llegue el final, esa fecha de terminación de las obras se hayan realmente terminado. Porque luego, cuando un observador de la calle se pone al lado de la valla y a observar las obras, pues muchas veces le puede resultar extraño que en una calle que está levantada pues no haya nadie trabajando allí en la calle de al lado. Sí, lo que no sabe ese señor es que está esperando que venga Aguas de Lorca o que venga Iberdrola a meter una canalización, o que es necesario esperar a que el cintado de la acera se termine para seguir. En fin, esto lo saben los que llevan la dirección de las obras, ¿no? Y todo tiene un porqué siempre. No digo que no se aplacen muchas veces, que no se dilaten las obras innecesariamente, claro que sí, hay empresas que no cumplen, hay veces que surgen imprevistos y demás, ¿no? Pero como digo, insisto, lo que hay que tener en cuenta es la fecha de inicio y la fecha de terminación, y que el plazo que está en el contrato sea el que se haya ejecutado al final. Bueno, detengámonos ahora en la antigua carretera de Águilas, concretamente en la zona de Cazalla, de Campillo, de Purias, que está en obras y que parece haber levantado ampollas entre los vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahí realmente? Porque sí, las noticias son difusas, las que llegan por un lado y las que llegan por otro. A ver, explíquenos. Sencillamente, lo que está pasando ahí es que ahora le ha llegado el turno a esa zona
de un proyecto que yo pedí al Gobierno regional, al consejero Antonio Cerdá, que era necesario acometer el saneamiento integral de todo el término municipal. Le surgió esto cuando la Unión Europea prohibió los pozos ciegos y puso en cuestión las fosas sépticas. Por lo tanto, pues se hacía necesario el que hubiese una red de saneamiento que beneficiara a la totalidad de los ciudadanos de Lorca, para permitirles la edificación de una vivienda. Cuando alguien pide una licencia, se le exige que se conecte a la red de alcantarillado, y si no tiene una red de alcantarillado a la que poder conectarse, pues de manera transitoria, de momento lo que se le exige es que haga una fosa séptica estanca y que presente un contrato con una empresa gestora de servicios para la limpieza de esas aguas fecales y depositarlas en otro sitio. Lo que queremos es beneficiar al ciudadano para evitarle estos inconvenientes y dotarles de una red de saneamiento para cualquiera que quiera hacerse una vivienda en cualquier punto del término municipal. Una inversión superior a los 100 millones de euros. Creo que al margen de las inversiones que se están haciendo por el terremoto, la inversión más importante, más ambiciosa que se acometió desde el año 2007 y se sigue ejecutando ahora. Como digo, ahora le ha tocado a esta parte de la antigua carretera de Águilas, que los vecinos se van a ver beneficiados con una red de saneamiento a la que poder conectarse, que antes no tenía. A la vez, los vecinos de las pedanías del entorno de la antigua carretera de Águilas se están viendo beneficiados también con las obras de construcción, de remodelación de una carretera, que era una carretera vieja, llena de problemas, que se inundaba cada vez que llovía, estrecha, que provocaba muchísimos accidentes, que no tenía aceras, que no tenía iluminación, y que ahora va a tener aceras, iluminación, un ancho superior, va a tener carril bici, va a tener un desagüe de las aguas pluviales absolutamente eficiente y va a tener de todo. Bueno, pues se presentó hace meses el problema de compatibilizar, de hacer compatibles ambas obras, la de los colectores con la de la carretera. Se vio que era necesario el atravesar la carretera antes de echar el asfalto, de atravesar la carretera por debajo de esos colectores para que los del otro lado de la carretera pudieran conectarse a ellos. Estuvimos trabajando para ver quién pagaba eso. La Dirección General de Carreteras no hace colectores de aguas pluviales. Para la Dirección General de Carreteras, evidentemente, no es su cometido. Para la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, pues tenía el proyecto hecho y había que modificar el proyecto. Al final dimos el paso adelante y fue Aguas de Lorca quien hizo esos pasos, hasta 35 pasos por debajo, que costaron 60.000 euros, le han costado, y que no han tenido que pagar los vecinos, que se les ha dejado puesto. Después surgieron otros problemas adicionales, problemas de lugares en los que había redes de la comunidad de regantes que el entroncar en ellos hacía especialmente costoso al vecino, que tiene la obligación de conectarse porque tiene que pasar por debajo de esas conducciones de la comunidad de regantes, y en otros lugares en los que la proximidad de la propiedad privada hacía que fuese imposible hacer los conectores sin meterse dentro de la zona de las aceras o la zona del carril bici, con lo cual hacía aconsejable que no continuaran las obras del carril bici hasta que no estuviese solucionado ese tema, es decir, compatibilizar una cosa con otra. Pues desde el equipo de gobierno llevamos 3 meses trabajando en esto, con Aguas de Lorca, con la Consejería de Obras Públicas, con la Consejería de Agricultura. ¿Qué pasa? Pues que el Partido Socialista se entera de que existe este problema cuando va al meeting que dio el señor González Tobar en Puria, se enteró ese día y al día siguiente nos vino con una moción de urgencia diciendo que ese problema tenía que solucionarse cuando llevábamos meses hablando con los vecinos para solucionar este mismo problema. Un oportunismo absolutamente inconcebible. Les dije, no hay urgencia aquí, ustedes se enteran ahora de este problema, pero este problema llevamos meses tratándolo y en contacto con los vecinos, y la voluntad naturalmente es solucionarlo, y en eso seguimos trabajando. Ni más ni menos. Lo que es lamentable es que se utilice otra vez el lenguaje del miedo. Por ejemplo, que a los beneficiarios de esas obras se les está llamando por parte del Partido Socialista, en vez de beneficiarios, afectados, como si fuese algo negativo lo que se está haciendo con la red de colectores de aguas residuales y con el arreglo fenomenal que se está haciendo una carretera que va a quedar impecable y con todos los servicios. Se les llama afectados en vez de beneficiarios por esas obras. Es absolutamente lamentable. Bueno, pues no es el único frente que ha tenido abierto en los últimos tiempos, alcalde, porque Izquierda Unida y Partido Socialista se opusieron rotundamente a que el pabellón deportivo Europa pasara a llamarse Felipe VI.
Es un error tremendo y yo recuerdo aquí las palabras del señor Gallego, que dijo que sentía repugnancia o algo así, dijo cuando se enteró de su partido la postura que había adoptado ante esto. Es un símbolo muy bonito de la solidaridad el que pretendimos poner de manifiesto con esta iniciativa. La Casa Real ha estado presente en todo momento en la reconstrucción de Lorca, a través de los reyes cuando eran príncipes, que estuvieron en el funeral de Estado, la reina, que han venido en varias ocasiones, la infanta Elena, que también estuvo con la Fundación Mafre ayudándonos, nos han ayudado económicamente, pero sobre todo nos han ayudado anímicamente, moralmente, con su presencia y con su apoyo. Y no olvidemos tampoco aquel premio que recibió Su Majestad el Rey Juan Carlos en Rusia, cuyo importe nos envió. El importe vino también, el premio que Su Majestad la Reina Sofía dio a la Policía Local de Lorca, estuve yo con ellos allí, cuando recibió el dinero que se había dedicado a la reconstrucción del Colegio Pilar Subrier, a los niños del Colegio Pilar Subrier, que lo recibieron con tanto cariño y tanta amabilidad y tal. Bueno, pues dentro de las instalaciones deportivas y Su Majestad y el Rey Felipe VI, pues es un símbolo también del olimpismo, del deporte, y demás, como practicante del deporte y tal, ¿no? Pues entonces pensamos que una manera de expresar el agradecimiento a sus majestades, al Rey, y expresar el agradecimiento en abstracto a todo el mundo que nos ha ayudado, era pues un pabellón, el pabellón deportivo, que sigue llamándose pabellón deportivo Europa hasta que se reinaugure, que va a ser un pabellón totalmente renovado, nuevo, solamente se va a parecer al anterior en la carcasa, va a estar absolutamente renovado dentro. Cuando los ciudadanos lo vean se darán cuenta de ello. Es prácticamente, como digo, un pabellón nuevo, pues lo podamos reinaugurar con el nombre de Felipe VI, parece un gesto, y a todo el mundo que le he comentado le parece un gesto bonito, ¿no? ¿Se va a cursar invitación para que nos visiten los reyes, don Felipe y doña Leticia, con motivo de la inauguración de ese pabellón? Cuando tengamos fecha, por supuesto les cursaremos invitación. No sé si aceptarán. No sé si aceptarán porque yo sé que cuando ocurre algo de esto, la Casa Real es muy cuidadosa en los sitios, en los actos a los que asiste. Yo dije que hubiera sido bonito que esa iniciativa se hubiese apoyado por unanimidad de la corporación municipal. Y no tiene nada que ver que algunos puedan ser de pensamiento republicano, es perfectamente compatible. Al final, el rey es el jefe del Estado, y si estuviéramos en una república se llamaría presidente de la república, estamos en una monarquía parlamentaria y el jefe del Estado es el rey, ¿no? No tiene nada que ver, que no significa que uno apoye el sistema monárquico por el hecho de apoyar esta iniciativa, ¿no? Claro, el hecho de que no haya habido unanimidad a la hora de aprobar y precisamente hayan sido los dos partidos de la oposición de una manera absolutamente inexplicable que se hayan opuesto a esto, por mí, lógicamente, pues me hace dudar de la posibilidad de que puedan venir los reyes. Y sería bonito, y lo dije cuando pedí el apoyo a la moción en el pleno del ayuntamiento, si lo aprobamos por unanimidad, es muy probable que el rey Felipe VI venga a Lorca en la reinauguración. En ese momento volvemos a estar en las portadas informativas de todos los medios. Volvemos a tener la oportunidad de decirle a toda España que los problemas de Lorca no se han solucionado todavía, que estamos trabajando y seguimos trabajando, pero seguimos estando aquí y seguimos necesitando la ayuda de todo el mundo, la ayuda de toda España. Hubiera sido una plataforma extraordinaria informativa que nos hubiera dado la presencia del rey. Yo todavía espero, tengo la esperanza de que venga, pero evidentemente será más difícil que si la moción hubiese tenido el apoyo de los tres grupos municipales. Bueno, pues eso que el alcalde de nuestra ciudad llama gratitud hacia la corona, hacia la familia real, en la oposición lo llaman peloteo. Hablamos ahora, si le parece, alcalde, de otro apartado importante también, el apartado educativo, que ha estado en el candelero durante todo este año por esas obras que se están llevando a cabo en los distintos institutos de la ciudad. Finalmente, todo solventado, esos problemas burocráticos que impedían la reconstrucción, por ejemplo, del Rosginer. Sí, ya están solucionados, ya está firmado el contrato con la nueva empresa adjudicataria, ya tienen concedida la licencia y las licencias son varias las que se tienen que producir, y esta mañana pues el concejal, tengo una atención permanente sobre el tema, como todo el mundo podrá entender, el concejal de urbanismo pues, por teléfono me ha llamado para decirme tiene todas las licencias ya el Instituto Rosginer, y por lo tanto, pues en cuanto acaben con esta fase en la que entra ahora del replanteo, que como máximo puede durar un mes, pues iniciarán las obras, ¿no?
ya por lo menos pues descansamos porque desde luego es una pena que haya ensombrecido una actuación ejemplar que hizo el Gobierno regional a través de la Consejería de Educación en los centros educativos de Lorca. Más de 30 centros afectados por terremotos que en cuestión de muy pocas semanas estaban listos para empezar a funcionar en el comienzo de curso, con un Instituto Ibáñez Martín que se retrasó un poco la entrada en funcionamiento después de empezar el curso, porque estuvo incluso dudándose en demolerlo o en rehabilitarlo. Al final se optó por rehabilitar y una vez iniciado el curso se pudo volver a entrar en funcionamiento. Que el Instituto Ramón Arcas, que aunque tuvo sus problemas también, la velocidad que se le imprimió cuando esos problemas estuvieron solventados hace que gozosamente podamos disponer del Ramón Arcas a comienzo del próximo curso, en el mes de septiembre, lo cual es una alegría tremenda. Un solo centro nos ha dado este tipo de problemas de manera tan prolongada, que ha sido el Ros Giner. No ha estado en la voluntad de nadie, desde luego. Se han dicho muchas cosas y se han dicho muchas tonterías, ¿no?, a lo largo de todo este proceso, que hemos sufrido todos, porque los que más han sufrido han sido los alumnos, la comunidad educativa, los padres y los profesores, indudablemente, pero los que somos responsables de alguna manera, aunque no tengamos las competencias de educación que se los tiene el Gobierno regional, pero hemos estado ahí presionando y batallando para solucionar los problemas, lo hemos sufrido y lo hemos sufrido mucho. Afortunadamente, pues ya están resueltos los temas. Esperamos y crucemos los dedos que no surja ninguna incidencia más y las obras se desarrollen sin eso, sin que las estorbe ninguna circunstancia. Este mismo mes nos visitaba aquí en el plató del Arca la concejal de Sanidad, Antonia López Moya, nos daba cumplida cuenta de esas importantes inversiones que se están realizando en ese hospital de referencia del Área 3 de Salud, Rafael Méndez, esas inversiones también para la segunda fase de Santa Rosa de Lima y ese centro Lorca Sutuyena. ¿Alguna novedad, algo que comentar esta noche? Bueno, hay muchas novedades y ya las relató Antonia López Moya. Desde luego está mejorando muchísimo en infraestructuras de asistencia sanitaria en Lorca, concretamente el Hospital Rafael Méndez está sufriendo reformas importantes que van a hacer que sea un hospital mucho mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues evidentemente en la red periférica de consultorios, de centros médicos, de centros de salud, pues estamos también mejorando. Y lo que ha sido, por motivo de alegría también importante, ha sido que el Centro de Salud Lorca Sutuyena, poder visitarlo hace muy poco tiempo, hace 15 días, y ver que está muy avanzado y que muy pronto pues va a entrar en funcionamiento, que además va a ser un centro de referencia extraordinariamente dotado, ¿no?, y que va a dar una prestación de servicios a toda la ciudad de Lorca increíble, ¿no? Ha surgido como consecuencia de eso, porque ahí va a tener un centro de urgencias extraordinario, ¿no? En fin, yo no soy técnico en la materia, pero cuando los técnicos me lo estaban explicando, uno se quedaba boquiabierto de hasta el más mínimo detalle. Los servicios más imprescindibles van a estar a disposición de todos los ciudadanos de Lorca en ese centro de urgencias, y con eso se va a solucionar un problema ya endémico de unas urgencias que provisionalmente se pusieron en San Diego, y la provisionalidad ha durado, creo que son 15 años, ¿no?, y que están estrangulando un centro de salud, el de San Diego, que hace que ni el centro de salud pueda funcionar bien, ni las urgencias puedan funcionar bien. El que conoce eso y lo conoce por dentro, la verdad es que asusta. Un centro sin ventilación ninguna, en el que están apiñados una y otra prestación, en la que no se puede atender a personas que vienen con una urgencia porque no hay sitio, porque se está atendiendo a otras personas. Es algo que los profesionales de la salud estaban demandando desde hace muchísimo tiempo, una mejora en esa circunstancia. Por lo tanto, pues lo que queremos es que se dé solución, y lo que queremos es que se desmonte la mentira que se está divulgando entre los vecinos de San Diego y todo el barrio de San Cristóbal en general, de que se ha llegado a decir incluso hasta que se iba a cerrar el centro de salud, ¿no? Se ha llegado a decir que es que peligra la vida de los, si urgencias se traslada de ahí a un sitio mejor dotado, iban a peligrar la vida de no sé quién, de qué manera. Es algo absolutamente rechazable.
jugar con el miedo de las personas y con lo que es más sensible, que es con los temas de la salud. Va a mejorar la asistencia sanitaria con este tipo de obras, porque además en San Diego se van a hacer obras también, se va a mejorar el centro de salud de San Diego, se va a mejorar de una manera ostensible, pero yo no quiero explicar esto a los vecinos, porque además no son mis competencias y no soy el que debo hacerlo. Entonces lo que quiero es que sea la propia consejería y los técnicos de la consejería quien se lo expliquen a los vecinos. Evidentemente yo estoy luchando, peleando y haciendo mis gestiones para que los vecinos de todo Lorca y concretamente los de San Diego vean en todo este proceso una mejoría en su asistencia, y así va a ser y se les va a explicar. Yo quise reunirme con las asociaciones de vecinos y los colectivos vecinales de mayores, de jóvenes, de mujeres de San Diego para que vinieran desde la consejería a explicárselo. Desde la Asociación de Vecinos de San Diego me han pedido que en vez de reunir a los vecinos, la junta directiva de la asociación para explicárselo y que ellos tengan que explicarle una cuestión que ya se ha contaminado muchísimo, en vez de tener aquellos que se lo tengan que explicar al resto de los vecinos, lo que me han pedido es que se convoque una asamblea para que sea a todos los vecinos a los que desde la consejería se les explique. Yo por mí encantado. A mí me da mucho juego y me gusta muchísimo este tipo de reuniones en el que estoy cogiendo pues ya una costumbre y cada vez me gusta más reunir a los vecinos y explicar. La gente entiende las cosas, la gente escucha, comprende, y aunque siempre hay quien está encaminado o con una misión de enturbiar o lo que sea, al final resplandece la verdad y la gente entiende las cosas. Y sí, tendrá que ser ya después del verano porque no da tiempo a convocar, mañana ya es mes de agosto. Pero después del mes de agosto convocaré a los vecinos, convocaré a la Consejería de Sanidad para que les explique a todos los vecinos las ventajas, que las va a tener y muchas, y la gente va a quedar contenta, las ventajas de la remodelación que se va a hacer en todas las instalaciones sanitarias, las de San Diego y las de todos sitios. Es más, no solamente convocaré a los vecinos de San Diego, al fin y al cabo, si estamos hablando, y lo que quieren es que hablemos del centro de urgencias, estamos hablando del centro de urgencias de toda la ciudad de Lorca. Convocaré a los vecinos de toda la ciudad de Lorca para que puedan asistir a esa reunión y opinar todos, porque al fin y al cabo cuando hablamos de ese centro no hablamos de San Diego solo, hablamos de la totalidad de Lorca. Estamos dando un repaso somero a todas las obras que se están llevando a cabo en Lorca, que son muchas, por barrios, obras que se están haciendo coincidir, según la oposición, pues con el fin de la legislatura, de cara a que se inaugure todo cuando sean las próximas elecciones. Bueno, pues hay gente que le quiere ver un lado negativo siempre a todas las cuestiones. A lo mejor pues también estuvo buscada la fecha del terremoto muy cerca de las elecciones, también elegimos esa fecha y las que se han ido desarrollando en todo este proceso de reconstrucción. Evidentemente pues el que tenga el más mínimo criterio de análisis y vea cómo se han ido desarrollando, cómo se han ido aprobando instrumentos, cómo se planteó el tema del Plan Lorca, la aprobación, la puesta en funcionamiento y demás, pues y sobre todo el sistema de financiación que llevan esas obras, que llevan un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que llevan fondos FEDER, fondos europeos también, algunas de esas inversiones, y cuando vienen fondos europeos ponen unos plazos de ejecución que son muy breves, y que si no los cumples, corres el peligro de perder ese dinero. De perder ese dinero y que tengas que devolverlo con las obras en marcha, lo cual, pues lógicamente, nos obliga a correr muchísimo en las obras. Y ya tenemos a los agoreros, ¿no? Porque el portavoz del Grupo Socialista no para de decir en el Pleno, cada vez que tiene oportunidad, no les va a dar a ustedes tiempo de hacer esas obras. Y mientras otro concejal de su grupo, en otro punto diferente del orden del día, decía, paren ustedes las obras que están corriendo demasiado. Y bueno, ¿en qué quedamos? Una cosa u otra, pero las dos a la vez no se pueden. Lo cierto es que tenemos que darnos mucha prisa, va a haber que trabajar mucho, y este verano también, para acelerar esas obras y que en la medida de lo posible estén terminadas en plazo. A la vez que pedimos también pues un poquito más de cuello, un poquito más de plazo. Estamos en Europa pidiéndolo también, por si no nos da tiempo, porque nos asusta el peligro de tener que devolver el dinero, ¿no? Que es un peligro real, ¿no? Y por eso es por lo que están haciéndose todo este cúmulo de obras, que están empezando, que ahora mismo tenemos 3 barrios en marcha, son La Viña, Alfonso X y San José, pero que dentro de poco empiezan las obras en San Diego, a la vuelta del verano empiezan las obras en los barrios altos,
Y poco a poco, al final, el problema quizá lo voy a tener yo, lo vamos a tener el equipo de gobierno, porque vamos a entrar en las elecciones no a cortar cintas, sino que cuando vengan las elecciones vamos a tener la totalidad de la ciudad de Lorca levantada. Y eso no es el mejor escenario precisamente para concurrir a unas elecciones. O sí, quizá, si el ciudadano es inteligente y diga, estamos en elecciones y todo Lorca levantada, más lamentable sería que aquí no se hubiese movido ni un solo ladrillo. Eso sí que sería verdaderamente lamentable. Pero desde luego, si yo hubiese tenido que elegir la fecha para realizar las obras, si hubiese podido empezarlas mucho antes, hubiese empezado mucho antes para no tener estos agobios de tiempo que tenemos ahora para ejecutarlas. Nuestro patrimonio histórico-artístico también resultó severamente dañado con esos temblores de tierra y afortunadamente hay empresas como el Grupo Fuertes de Alhama de Murcia, con ese buque insignia del Pozo Alimentación, que apuestan claramente de una forma decidida por la recuperación del patrimonio histórico de Lorca, bien por esas campañas publicitarias que se están lanzando ya a nivel nacional o bien con esa ayuda monetaria cifrada en unos 300.000 euros aproximadamente. Espera el alcalde que cunda el ejemplo y que otras empresas como el Pozo continúen ayudando a Lorca. Espero que sí, porque además conseguimos algo que era muy importante, que era gozar de los beneficios de la ley del mecenazgo, que quieren decir que al que nos ayuda, al que nos da dinero, tienen una desgravación importantísima, que puede llegar hasta el 90% de lo que nos dan, ¿no? Lo que ocurre es que pues algo tan novedoso y en una administración tan colapsada de trabajo como la que tenemos en Lorca ahora mismo, pues ha hecho que hayamos tardado en la aplicación de esa ley. Nos han dado muy poco tiempo, necesitamos más tiempo. Y lo que hemos pedido a la Administración del Estado es que no acabe el 31 de diciembre de este año la ley del mecenazgo, los beneficios de la ley del mecenazgo, sino que nos den 2 años más, que es lo que dura el Plan Director de Restauración del Patrimonio, que es el objetivo de la ley del mecenazgo. Me está costando muchísimo trabajo conseguirlo. Creo que ya lo tengo conseguido. Estoy esperando que el tema vaya al Parlamento, que vaya a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados. Me ha costado mucho trabajo. No debería de haber sido así el conseguir esa prolongación del plazo. Alguno podrá creer que el alcalde de Lorca, cada vez que levanta el dedo, se va a Madrid y pide cualquier cosa, enseguida lo tiene, y no es así. A mí me está costando muchísimo trabajo, porque la crisis hace que algo que tengas que conseguir, tengas que pedirlo muchas veces e insistir muchísimo. Este es un ejemplo, como otros muchos, la prefinanciación en las inversiones, aquel convenio de las loterías y todo eso, y cuesta muchísimo trabajo y teniendo que moverme muchísimo, viajar muchísimo a Madrid, dar muchas patadas, meterme en muchos despachos, pero bueno, si al final lo vamos consiguiendo, mejor que mejor. Y la ley del mecenazgo, yo creo que vamos a tener buenas noticias, porque vamos a tener alargado el plazo, esos 2 años, muy pronto, y eso va a permitir que lo mismo que ha hecho el Pozo lo puedan hacer muchas grandes empresas a nivel nacional que nos puedan ayudar económicamente a restaurar nuestro patrimonio. Pues parte de ese patrimonio histórico se ubica en una zona emblemática de nuestra ciudad, como es el casco histórico. ¿Por dónde pasa el futuro del casco histórico lorquino? El futuro del casco histórico, yo estoy convencido de una cosa, y es que todos lo sabemos además, no es que yo esté convencido, está convencido todo el mundo. La regeneración del casco histórico pasa porque la gente vaya a vivir al casco histórico. Si no es así, difícilmente. Por ejemplo, podemos adoptar iniciativas y triunfar en ellas, como hemos conseguido que ya el Palacio de Justicia vaya al casco histórico, cuando la tendencia al principio era llevársela al extrarradio de la ciudad, como está ocurriendo en otras ciudades. Lo hemos conseguido. Estamos trabajando también con el presidente de la Unión de Comerciantes en ese proyecto precioso del Mercado del Sol. Estamos trabajando, estamos encontrando dificultades de inversores, porque la gente, a la hora de, todavía con la crisis, a la hora de sacar el dinero cuesta trabajo. Moviendo muchísimo, haciendo iniciativas de todo tipo, cultural, deportivo. Hace poco, este verano, con el Campeonato de Europa de balonmano playa, por ejemplo, para llenar de contenido, de ambiente, y que la gente pues suba a la parte de arriba del casco histórico. Pero todo eso no es suficiente si no conseguimos que vaya a vivir gente al casco histórico. Por eso es por lo que estamos también con otra iniciativa que me parece que es trascendental para esto, que es la revisión del PEPRI, el Plan Especial de Rehabilitación y Protección del Casco Histórico de Lorca. Esa revisión, que ya ha pasado por las primeras fases, que ya tiene la financiación, que ya ha salido a contratación, la adjudicaremos dentro de poco. Vamos a revisar el PEPRI, ese plan especial, para que, con la única finalidad
de que la gente tenga incentivos para arreglar las viviendas del casco histórico, para solucionar los problemas que tiene. Evidentemente el vivir en un casco histórico tiene unas complejidades que no tienen en barrios modernos, ¿no? Y de lo que se trata en esa revisión del PEPRI es precisamente de facilitar que la gente, en una palabra, vuelva a vivir al casco histórico. Al final habrá Palacio de Justicia, sí, en esa zona, sí, de la ciudad, ya está ubicado asumido junto al ayuntamiento, donde siempre ha estado. Ya está asumido, ya es solamente cuestión de tiempo. En el solar que estaba destinado al barrio artesano, es un solar que pues, siempre nos ha dado muchísimos problemas porque había que darle contenido, una fuente de problemas, como todos los solares que tenemos sin edificar, con las fachadas y demás, ¿no? Ese solar, pues, que tiene muchísimo tiempo, pues por fin hemos conseguido que al final cuaje, y al final lo hemos hecho por la táctica del desgaste. Es decir, como querían hacerlo en una zona nueva de ensanche de la ciudad y nos ponían pegas permanentemente, ha sido una tarea ingente de ir resolviendo las pegas que nos han ido poniendo, los inconvenientes, las excusas, hasta que al final pues el propio secretario de Estado de Justicia me dijo: nos has dejado sin excusas, o sea, ya no tenemos remedio de hacerlo allí, porque además es lo que la gente de Lorca quiere, no solamente los profesionales de la justicia, sino toda la Lorca quiere que el Palacio de Justicia esté en el casco histórico, y ha habido que remover todas las excusas que nos ha ido poniendo para hacerlo en otro sitio. Eso se llama tenacidad. Estamos hablando de la ciudad, pero es obvio que el municipio de Lorca es mucho más amplio, con una cantidad importante de pedanías, alcalde, y desde la oposición dicen que el Partido Popular, su equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza, tiene a las pedanías abandonadas. Sí, eso dicen, que las tenía abandonadas era el anterior gobierno del PSOE, eso era un clamor. Nosotros en nuestra primera legislatura nos volcamos de manera absoluta con las pedanías, eso lo saben en todas las pedanías, y queríamos seguir con ese programa de regeneración de las pedanías. Es que es una riqueza, un gran término municipal, la gran variedad de paisajes, todas nuestras pedanías, la riqueza cultural que tienen nuestras pedanías es impresionante, y la gente de Lorca no las conoce, ¿no? Y a mí me gustaría que se conocieran, pero tuvimos la interrupción de las catástrofes, ¿no? Del terremoto y las inundaciones después, que nos han hecho parar un poco, no parar del todo, porque seguimos actuando, no con la misma intensidad que antes, pero seguimos actuando en las pedanías, haciendo pues pequeñas inversiones, pequeñas intervenciones, lo que nos permite nuestra capacidad, porque ahora mismo las inversiones que se están haciendo en Lorca es por medio de la financiación que conseguimos en el Estado y en la comunidad autónoma, con la excusa del terremoto, seamos claros, ¿no? Las inversiones que se hacen en las pedanías las tenemos que hacer a pulmón desde el ayuntamiento, un ayuntamiento castigado económicamente por muchísimas circunstancias que todo el mundo conoce, pero aún así hacemos el esfuerzo de seguir interviniendo en las pedanías. Pero los que critican esto tenían que mirarse previamente ellos. Es como, yo creo que el autoexamen, la autocrítica, es la primera cosa que tienen que hacer en todos los ámbitos de la vida, pero el político quizá más. Esta mañana, sin ir más lejos, pues oía a Pepe Murcia, don José García Murcia, que se permitía el lujo, como es maestro y pone notas, de calificarnos, y nos ha puesto nota a todos los miembros del equipo de gobierno, incluso a mí, y nos ha suspendido a todos. No me sorprende viniendo del señor García Murcia. Bueno, cuando he oído la noticia se oían risas de los periodistas cuando estaba dando la rueda de prensa, pero no se da cuenta el señor García Murcia quizás de que suspendiéndonos nos obliga a repetir, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, de repetir para mejorar la nota, a ver si nos pone una mejor nota. Pero decía esto porque este señor primero tiene que examinarse primero, ¿no? Por dentro, ¿no? Porque primero darse cuenta de que la rueda de prensa que ha hecho sería un guión magnífico para un club de la comedia, ¿no? Porque yo creo que las risas de los profesionales se oían, y las que yo creo que han escuchado la noticia también, pero insisto, este señor, que ya ha entrado en campaña electoral, esto es una prueba evidente, ¿no? Como hay otras muchas, pero esta es evidente, el empezar a calificar ya y suspender al equipo de gobierno, ¿no? Si entra en campaña, lo primero que tiene que ver es sus propias posibilidades para esa campaña en la que ya ha emprendido él, y esas elecciones que se avecinan dentro de 10 meses, ¿no? Y este señor tendría que darse cuenta, como se da cuenta todo el pueblo menos él, que en vez de colaborar con los ciudadanos de Lorca en la reconstrucción, está tratando impenitentemente de poner palos en las ruedas y dificultades para que Lorca resurja, criticándolo todo, viéndolo todo negativo, y tratar de meter el miedo a la gente y minar la moral de los lorquinos, que afortunadamente sigue siendo alta y ejemplo en todos sitios.
No me gustaría ya en la recta final de la entrevista que estamos manteniendo esta noche, alcalde, obviar el tema de los convenios urbanísticos que se firmaron bajo el mandato del Partido Socialista y que ahora pues han llevado al actual equipo de gobierno, al ayuntamiento en este caso, a los tribunales. Esos promotores que piden que se les devuelva el dinero, hay algunas sentencias ya condenatorias que obligan al ayuntamiento a devolver ese dinero. ¿Y de dónde va a salir ese parne? Es la pregunta que nos hacemos los lorquinos en estos momentos, si ya el concejal de Economía y Hacienda, Luis Amador, aventuró hace unos días ante los medios de comunicación que el Ministerio de Economía no permite un nuevo endeudamiento. Son 5 sentencias ya en contra de las que tenemos lo que hay que devolver. La suma de las cantidades que hay que devolver por esas 5 sentencias son 3,7 millones de euros, más intereses y costas judiciales, que con todo ello nos vamos a los 5 millones de euros, que es lo que tenemos que devolver. Yo me encuentro en una situación complicada aquí, porque yo no puedo emplear dinero del ayuntamiento, dinero extra, ingresos extra del ayuntamiento, no los puedo dedicar a otra cosa, por una disposición legal, que no sea el cubrir los 17 millones de remanente negativo de tesorería que heredé y que todavía mantengo porque todavía no he podido saldar. He bajado la deuda, he pagado a todo el mundo con el plan de pagos, tal, pero el remanente negativo de tesorería, que es la suma de los déficits acumulados durante toda la etapa socialista, esos 17 millones aún no los he podido cubrir. Y la ley me impone que lo primero que tengo que hacer es cubrir eso. Entonces, si dedico dinero a pagar lo de los convenios urbanísticos, incumplo esa ley. Si cumplo esa ley, incumplo la sentencia. ¿Qué incumplimiento hago, el de la ley o el de la sentencia? Me voy a encontrar en esa tesitura, pero no obstante yo tengo voluntad de pagarle, de cumplir la sentencia, aunque no estoy de acuerdo con esas sentencias, porque la gente que firmó los convenios urbanísticos, como cualquier negocio, cuando uno firma un contrato, un negocio lo hace a riesgo y ventura propio. No es de recibo que si el negocio me sale bien, los beneficios son para mí, y si el negocio me sale mal, me devuelves el dinero y yo no he perdido nada. Eso es jugar a la lotería con el reintegro asegurado de todas maneras. Nunca he estado de acuerdo con esas sentencias, pero son sentencias, al fin y al cabo. Hay que cumplirlas. Y desde el equipo de gobierno llevamos a pleno una moción para pedir autorización al Ministerio para pedir un préstamo. Usted no me deja que dedique dinero a devolver el dinero de los convenios. Autoríceme a pedir un préstamo que no me compute como deuda de déficit y que ustedes me castiguen después. Bueno, pues hemos recibido la contestación negativa, no nos autorizan desde el Ministerio. Estamos recurriendo, hemos bajado la cantidad para quitarle argumentos, hemos visto los argumentos de la denegación, para quitarle argumentos solamente nos referimos a las 5 sentencias que ya tenemos, ¿vale? Y pedimos autorización. Llevamos a pleno. Y lo curioso del caso es que Izquierda Unida, el señor García Murcia, vota que no, a que pidamos un préstamo para solucionar un problema. Es decir, que el señor García Murcia lo que quiere es que no se solucione el problema, o bien solucionemos el problema pues rebajando la nómina de los funcionarios, no pagando a los proveedores, no pagando servicios sociales, etcétera, ¿no? O sea, es realmente lamentable. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para devolver los convenios urbanísticos? Yo espero que de ese préstamo voy a seguir haciendo gestiones, como digo, machacón, hay que seguir machacando, hay que seguir yendo a Madrid, metiéndose en los ministerios, en las oficinas, pero hombre, ¿no os dais cuenta de que únicamente os pido autorización para pedir un préstamo para pagar esto? Que si no incumplo una ley, incumplo una sentencia y que esta es una situación a la que no se puede someter a un municipio, a un alcalde. Seguiremos machacando este tema y si no podemos sacarlo de ahí, pues tendremos que sacarlo de otro sitio. Cuando yo pregunto ¿de dónde sacamos el dinero? No, tú eres el que está gobernando, tú eres el que tienes que decirlo. Lo diré. Espero no levantar muchas ampollas cuando tenga que adoptar medidas más duras si ese préstamo no se me autoriza, porque se me exige que cumpla con las obligaciones, que regularice las cuentas del ayuntamiento. Pero naturalmente pues hay que saber, porque por ejemplo lo que decía también pues el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, subvencione usted los impuestos de los comerciantes, vale, ahora dígame de dónde, a quién le quito para pagarle a esta gente. Eso no lo dice nadie. Y en realidad, si uno es consecuente con lo que propone, debería decir, quite usted de aquí para darle a esta gente, pero no, de dónde hay que quitar eso no lo dice. Es que es bastante más ingrato, alcalde. Evidentemente. No, es que es difícil y muchas veces imposible.
Pues eso de los convenios urbanísticos es fruto de la gestión que llevó a cabo el Partido Socialista, que durante 28 años ininterrumpidos gobernó nuestro municipio, pero podríamos poner otros ejemplos de los que me gustaría que nos hablase esta noche el alcalde, como por ejemplo pues ese derribo de una vivienda en la calle Puente Jimeno, esa permuta de terrenos a vecinos de Zarzadilla de Totana, o bien esa obtención de los terrenos del complejo de la Merced. ¿Por dónde le apetece empezar? Pues yo ampliaría un poquito más lo de los convenios urbanísticos. Esa es la herencia del pasado. Yo sé que le fastidia al Partido Socialista que hable de herencia, pero es que la seguimos sufriendo, no la sufro yo, la sufre el equipo de gobierno, que sí, que también, pero la sufren todos los lorquinos, que al final esto con lo que se paga es con el dinero de los impuestos de los lorquinos. Y ese dinero que hay que devolver de los convenios urbanísticos, un dinero que cobró la anterior administración socialista y que se gastó, ahora hay que devolverse a los promotores y del dinero de todos los lorquinos. Eso fue por una cláusula que pusieron en los convenios, que si a los 3 años de la firma del convenio no se había aprobado el instrumento de planeamiento, no se habían empezado a desarrollar, el ayuntamiento tendría que devolverles el dinero. ¿Por qué se hizo esto? Porque la gente ya no estaba dispuesta a firmar más convenios, porque durante la redacción del Plan General de Ordenación Urbana se firmaron muchos convenios para que algo que no es de recibo. Si yo hago un plan general y una determinada zona la pongo como urbanizable, es porque considero que debe ser urbanizable, no porque alguien me pague para que su terreno figure como urbanizable en el plan general, que es lo que se hizo. Se declararon urbanizables muchas zonas de nuestro término municipal, y cuando se aprueba el plan general, lógicamente había zonas que en el plan general tenían que estar como no urbanizables. A esos fue a los que llamó, a los que estaban en el plan general como no urbanizables. Un plan general que tiene que tener una vigencia de 20 años, al año de haber sido aprobado lo modificó totalmente a cambio de dinero para recalificar esos terrenos, pero para animar a la gente a que firmara esos convenios, pues que la gente no estaba dispuesta. Yo no pago porque ya hay mucho terreno urbanizable en el municipio de Lorca. Entonces, naturalmente, el argumento fue: no te preocupes, si vamos a poner una cláusula que si a los 3 años no empieza a andar el negocio, el ayuntamiento te devuelve el dinero. Ah, hombre, así lo firmo yo, claro. Yo me gasto muchísimo dinero en lotería si me aseguran que el reintegro por lo menos lo voy a tener. Me gasto todo lo que tengo porque sé que voy a recuperar mi dinero por lo menos, ¿no? Ese fue el tema de los convenios. Pero hay muchas más cosas que van surgiendo y a lo largo de la historia las hemos visto muchas veces a lo largo de estos años que estamos gobernando el Ayuntamiento de Lorca. Los últimos son estos, precisamente. La Merced pues se expropió sin documentación, sin tener terminado el expediente, sin tener las cuestiones arregladas. Y ahora tenemos que responder a una sentencia que nos vino de sopetón del Tribunal Superior de Justicia, en los que nos decían: tiene usted que pagar al propietario de los terrenos de la Merced, donde se hizo la gerencia de urbanismo, tantos millones de la expropiación porque no ha sido capaz de cumplir con su obligación de pagarles a los propietarios de esos terrenos. Nos vimos sorprendidísimos, como también en Zarzadilla de Totana, que para hacer un parque de cara a las elecciones en la Zarzadilla de Totana les dijo a los vecinos: te voy a coger un terreno, pero no te preocupes, que luego te lo cambio, te lo permuto por otro en una zona que vamos a hacer nueva, urbanizable, a la salida del pueblo y tal, de la Zarzadilla. El sitio que les prometió es una rambla que la Confederación Gráfica del Segura nos ha dicho que no puede edificar. Y nos hemos visto en la necesidad de intentar dar una solución económica que ahora mismo no podemos a estos vecinos, paralelamente intentando con la Confederación ver de qué manera podíamos obtener terrenos en las orillas de esa rambla para poder permutar a estos vecinos, y por ahí vamos a darle al final la solución, creo yo, afortunadamente. Y recientemente, esto fue en el pleno pasado, en el pleno del pasado lunes, que tuvimos que aprobar una hoja de aprecio en una expropiación de unos terrenos, la calle Puente Jimeno. Un día pues habría que abrir una calle, en la calle Puente Jimeno, había una casa allí. Bueno, pues se decidió por la administración socialista entonces preguntar de quién era esa casa. Pues son de una familia que se fue a Francia. Ah, pues tírala. ¿Cómo tírala? Sí, no, tírala, y cuando venga la familia pues ya hablaremos, si vienen. Han venido, claro, y han pedido que se les pague el importe, por lo menos del terreno que hemos ocupado para hacer un vial público, con la peculiaridad también de que dice la ley de que tenemos que pagarle a los propietarios de aquella casa no solamente el valor de la expropiación, sino además un 25% más en concepto de sanción por haber actuado por la vía de hecho, sin haber observado los requisitos legales para hacer una expropiación que nunca se hizo. La estamos haciendo ahora. Y eso no lo voy a tener que pagar ni yo, ni el alcalde, ni el ayuntamiento, ni el equipo de gobierno. Los lorquinos, con sus impuestos, tienen que pagar eso y un 25% más.
Y a mí se me ocurrió una reflexión a la vista de los procesos judiciales, que tanto salen, tanta pábulo se les da en la prensa ahora y demás, ¿no? Y es que si esto se hubiese hecho ahora, o lo hubiese hecho yo estoy absolutamente convencido de que yo me hubiese encontrado enfrente con una acusación de prevaricación y una imputación por esas circunstancias, ¿no? Porque por cosas que no son tan importantes como esas se está imputando a la gente ahora. Bueno, pues estas son las cuestiones que nos siguen surgiendo, y como siempre dicen que llueve sobre mojado, pues a nosotros nos llueve sobre mojado. Esto es un poco sarcasmo ahora con la sequía que tenemos encima, pero bueno, es así, ¿no? Y nos siguen surgiendo cuestiones que nos siguen poniendo dificultades en una recuperación económica del municipio, que a pesar de todo ello seguimos consiguiendo, nivelando las cuentas, reduciendo la deuda, pagándole a todo el mundo y pagándole en plazo, y siendo muy rigurosos con cada céntimo de los lorquinos que tenemos que gastar. Una última cuestión, y ya es una curiosidad personal, si me lo permite, alcalde. ¿Usted tiene ganas de seguir trabajando por Lorca? Sí, muchas. Hombre, ten en cuenta, Marisa, que tú conoces la historia, ¿no? Yo estuve 8 años en oposición, lo pasé muy mal en oposición porque era el peor momento para hacer oposición, por razones obvias, un momento económico muy bueno en el que sobraba dinero para todo. Hacer oposición entonces, en aquel momento, pues era realmente difícil e ingrato. Cuando por fin conseguimos la confianza de los ciudadanos y ganamos las elecciones en el 2007, me encuentro pues con una herencia increíblemente negativa, incomprensible, saliendo de un proceso de bonanza, de un tiempo de bonanza económica, ¿no? Me encuentro con la herencia, la crisis que se nos echó encima en el 2007, y después las catástrofes, el terremoto y las inundaciones. A mí la política me ha dado mucho sufrimiento, mucho. He tenido que trabajar muchísimo y he tenido momentos realmente muy ingratos, ¿no? Y me han afectado hasta la salud en algunas ocasiones. Y ahora se presenta un momento del renacer, de la reconstrucción, después de los rayos, de las centellas, del mal tiempo, del viento desapacible, sale el sol. Y ahora está saliendo el sol para Lorca. Y yo quiero estar en ese proceso. A mí me gustaría estar en el proceso. Evidentemente, siempre y cuando yo estoy en una formación política, el Partido Popular me ha pedido que vuelva a ser el alcalde, que me vuelva a presentar a las elecciones. Yo quiero volver a ser alcalde de Lorca para impulsar ese proceso. Además estoy comprometido con él, pero estoy comprometido y además me gustaría pues repetir para trabajar y darme el gustazo a través del trabajo y la dedicación, que no habrá nada fácil como no lo está viendo ahora, pero por lo menos vivir ese momento de renacer de una ciudad que ha sufrido mucho y estar yo presente en ese momento. Quiero seguir trabajando por Lorca. Lo demás lo decidirá el Partido Popular si decide nombrarme candidato, y el pueblo de Lorca en última instancia si decide apoyarme. Francisco Jodar Alonso, alcalde de Lorca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Como te decía al principio, gracias por invitarme y buen verano. Igualmente. Amigos, aquí ponemos el punto final al Arca de Marisa de esta temporada. Nos marchamos de vacaciones, en septiembre nos reincorporamos al trabajo, pero ya saben todos ustedes que con una planificación única y exclusivamente dedicada a la feria y fiestas de nuestra ciudad, pero ya en octubre, si Dios quiere, el Arca volverá a soltar amarras. Les quiero agradecer a todos ustedes la confianza, la fidelidad que nos han brindado, a nuestros patrocinadores y a todo el equipo que ha hecho posible este espacio, martes y jueves, el Arca de Marisa. Gracias y buen verano.